o ni siquiera la han revisado. No han revisado, por lo visto no. A ver, muchachos, en esta semana, como estamos en la semana de la lectura, entonces les planteé una actividad sumamente sencilla que venía a avalar el cumplimiento de la lectura de su libro, Eso sí nunca. Recuerden que yo les he dado el tiempo suficiente para eso, no es que les di 2 días o 3 días, han tenido el tiempo suficiente para terminar de leer el libro. Entonces, una vez que ya han terminado de leer el libro, están explicadas las actividades que deben hacer en su classroom. Van a trabajar con su familia, no importa si solo es con su hermana, si solo es con su papá, entonces traten de que sea con la mayor parte de su familia, pero de no ser posible, háganlo con algún miembro de su familia que es suficiente. Ahora, la actividad es sumamente sencilla. Tienen que hacer un collage, tienen que compartir la historia con sus papás. Recuerden que el punto está en girar un poco la situación. Cuando ustedes eran pequeños, sus papás eran quienes les leían las historias. Ahora ustedes les van a contar una historia a sus papás, incluyendo a sus hermanos. Entonces la actividad va más o menos por ahí. Y como evidencia deben enviarme una fotografía de su collage con su familia y de una frase que van a elaborar en apoyo a los escritores ecuatorianos. Recuerden que ustedes ya conocen un poco de los antecedentes de nuestra literatura. Por ejemplo, que no es muy comercial, que no se ha exteriorizado, entre otras cosas. Entonces todo eso suma para esta actividad. Revísenla y si llegan a tener dudas, no tengan vergüenza de escribirme, escríbanme nomás. Hoy vamos a terminar con lo que habíamos iniciado la clase anterior. Entonces, vamos a pedirle a Carlitos Castillo que por favor nos haga acuerdo de qué fue lo que estábamos revisando la clase anterior. Chuta, profe. ¿Qué estábamos revisando la clase anterior? ¿No era de las figuras literarias? Estábamos hablando sobre las figuras literarias y habíamos revisado ya algunas de ellas. Entonces, ¿cuáles de las figuras literarias que revisamos recuerdan? ¿Cuáles recuerdan? Nadie recuerda nada. No ha de El ser. símil. El símil, muy bien, señor Carrera. ¿No era Hipérbole. también Hipérboles. ¿Qué más? hipérbole, profe? Habíamos visto las metáforas, entre otras figuras literarias. Entonces, hoy vamos a terminar de revisar esas figuras literarias. Y vamos a hacerlo, Hice una pregunta. dígame. O sea, ¿hago la clase de hoy en un nuevo documento o en el de la otra vez? No, si están continuando sus apuntes puede ser en el mismo y si van a iniciar un nuevo o van a enviar un nuevo archivo, entonces tampoco hay problema en eso. Entonces, empecemos. Ya vamos a hacer, la primera actividad que vamos a hacer es terminar de revisar lo de las figuras literarias. Ya vimos el polisíndeton y el asíndeton. ¿Sí? ¿No? No, O sea, profe, sí se puede hacer en el mismo documento. Sí, no hay problema, porque es el mismo tema. Hemos visto esas. Ya, entonces vamos a empezar con esas. Vamos a ver el polisíndeton y el asíndeton. Entonces vamos a trabajar con los significados de los prefijos. Polisíndeton. ¿Qué significa el prefijo poli, señor Arellano? Poli, ¿Sí? ¿Qué significado tiene el prefijo poli? Mario, o sea, Varios, muy bien, señor muchos. Carrera. Entonces, polisíndeton o la figura literaria del polisíndeton se caracteriza por el uso abundante y en algunos casos excesivo de conjunciones. Y recuerden ustedes que las conjunciones son las palabras que sirven para unir. En este caso, la conjunción más utilizada por todos nosotros es y. Entonces, mi ejemplo de polisíndeton es el siguiente. Estaba cansado y aburrido y trasnochado, etcétera. Entonces, el uso de esta y más de una vez hace que este sea un ejemplo de polisíndeton. Polivario. Y polisíndeton tiene relación a las conjunciones. En este caso, la más utilizada es el y. Por favor, en base a la explicación de este que acabamos de hacer ahorita, elaboren su propio ejemplo de polisíndeton. Y me van a dar su ejemplo. De paso, mientras les pregunto, les tomo lista.
Me dan su ejemplo, Vera y Guzmán. Escucho. A ver. Estaba corriendo y me caí. Pero debe ser más de una vez el uso de la I. Y solo me dices una vez estaba corriendo y me caí. Entonces no hay. Pues, Estoy leyendo y entendí y comprendí el libro. ya puede ser, porque hay más de una vez el uso de la I. A ver, señor Guzmán, arregle su propio ejemplo. ¿Cuál podría ser? Necesita que haya más de una I. Estaba corriendo, me caí y me levanté y seguí. Ya, ahí sí podría ser polisíndeto. Entonces recuerden que el polisíndeto es utilizar de forma abundante las conjunciones, principalmente la I. Listo. Vamos a ver la figura literaria que es la contraria a esta. A esta se le denomina asíndeto. Si poli significa muchos, el prefijo a también tiene su significado. ¿Cuál es el significado del prefijo a? La falta del uso de conjunciones. Carencia. Muy bien, señor Carrera. El significado del prefijo a es carencia. Entonces, si el polisíndeton es usar abundantes conjunciones, el asíndeton es no utilizar conjunciones. Ninguna. No utilizar conjunciones. Es decir, toman el mismo ejemplo y lo reemplazan por la coma. Hay un reemplazo. Es decir, esto por una coma. Y el ejemplo puede ser el mismo. Estaba cansado, aburrido, trasnochado. Es decir, utilizamos el mismo ejemplo del polisíndeton, solo que esta vez ya no lo hacemos con I, sino reemplazamos a las I por las comas, que son signos de puntuación que ya no tienen impacto al momento de leerlo. Entonces, hagan por favor su ejemplo de asíndeton y me van a leer su ejemplo de asíndeton las siguientes personas. Felipe Moreno y Josué Erazo. Felipe. Estaba buscando, aprendiendo, encontrando. Ya, muy bien. Y el siguiente. A ver, me gusta. ¿Qué cosa? No escuché, no entendí bien el ejemplo. A ver, no sé, me gusta la pizza, lasaña, hamburguesa. Ya, bien. Entonces, sobreentiende que están separando o enumerando las comas. Muy bien, chicos. Esas dos figuras literarias están clarísimas. Ahora vamos a ver una nueva figura literaria. Esta figura literaria que vamos a ver es la que utilizamos en los trabalenguas. ¿Ya la vimos o no? ¿No? Ya. Vamos a ver una nueva figura literaria que se denomina aliteración. Las aliteraciones consisten en repetir varias veces un sonido. Varias veces un mismo sonido. Y son ejemplo de estas aliteraciones todos los trabalenguas que nos enseñaban en el jardín cuando éramos pequeñitos, por ejemplo, cuando nos decían 3 tristes tigres, etcétera. Entonces ahí se repetía, por ejemplo, en el que yo acabo de decirles, se repite la T. El sonido repetido en este caso es la T. ¿Alguien sabe un trabalenguas? Que sería un ejemplo de aliteración. ¿Cuál podría ser? Entonces me van a dar su ejemplo las siguientes personas. Señor Romero y señor Tizón. Trabalenguas. Vamos, chicos. Me le busco, profe, porque yo no sé, sinceramente. Acuérdense que esta la literación consiste en repetir varias veces un mismo sonido. Entonces son ejemplo de estos trabalenguas. A ver, señor Romero. Ya me avisa. Y le dicen, Pablito clavó un clavito que clavó Pablito. ¿Qué sonido se está repitiendo en el ejemplo que acaba de darnos, señor Romero?
para que sea literación. ¿Qué ejemplo se No, repite? ¿Qué no sonido? es. ¿El sonido de la C o el de la L? Muy bien. Listo, vamos con el siguiente ejemplo que nos lo iba a dar el señor Gijón. Sería, el viejo cangrejo se quedó perplejo al ver su viejo reflejo en aquel espejo. Ya, muy bien. ¿Y cuál es el sonido que se repite para que sea una literación, señor Gijón? La J. La J, muy bien. Entonces, recuerden que esta figura literaria se caracteriza exactamente por repetir un mismo sonido. Listo. Vamos con otra figura literaria. La siguiente figura literaria, vamos a ver la ironía. ¿Qué es ser irónico? ¿Cuándo somos irónicos? ¿Cuándo somos irónicos? Cuando nos dicen, ¿en qué momentos utilizan la expresión qué sarcástico eres? ¿Para expresar qué? ¿Qué indica esa expresión? ¿A nadie le han dicho qué sarcástico que eres? Pues algunos de ustedes son sarcásticos cuando le dicen a su amigo que no sabe hacer las cosas bien, qué inteligente que eres. Entonces, la ironía es una figura literaria que consiste en expresar ideas opuestas a lo que pienso. Ideas opuestas a lo que pienso. Mi ejemplo es, si alguien es mal bailarín, es decir, si alguien no sabe bailar, para hacer un ejemplo de figura literaria ironía, le voy a decir, qué buen bailarín eres, o qué bien que bailas, qué buen bailarín eres, o también le puedo decir, qué bien bailas, teniendo en cuenta que yo sé que es lo contrario a lo que yo pienso. Entonces, esa es la ironía, expresar una idea opuesta a lo que estoy pensando. Qué vago que es mi compañero, qué estudioso que eres, qué responsable que eres. Esa es la ironía. Entonces, haga por favor su ejemplo de ironía y me van a dar su ejemplo las siguientes personas. Me va a dar su ejemplo Yanela Calderón y me va a dar su ejemplo Mateo Chiriboga. Ejemplos de ironía. Yanela. Qué bonita te ves hoy. O como ya. Ya, y la realidad es lo que estoy pensando es que hoy no se arregló mi compañero a quien estoy diciendo. Muy bien. Señor Chiriboga. O sea, también podríamos cambiarle, digamos, el tono de voz para decir, qué lindo lo que hiciste, algo así. Exacto, en lo oral influye el tono de voz, pero en lo escrito no podemos cambiar el tono de la voz. Entonces, cuando escuchamos qué lindo lo que hiciste, sabemos que algo se hizo mal y que queremos resaltar o remarcar que eso se hizo mal. Muy bien, chicos. Listo. Vamos a ver entonces ahora otra figura literaria. La figura literaria que vamos a revisar ahora se denomina paradoja. Esta figura literaria de la paradoja también es contradecir ideas. También se utiliza para contradecir ideas. Pero esta contradicción de ideas se hace utilizando una misma expresión, es decir, usa una misma expresión. Es un ejemplo de paradoja, lo que nosotros conocemos, la gran frase de un filósofo. Esta de aquí es una paradoja. Que nada sé. Esta es una paradoja porque en la misma frase, en el mismo verso, se están contradiciendo las ideas y se utiliza la misma expresión, que es, en este caso, el sé. Este es un ejemplo de paradoja. Hagan, por favor, sus ejemplos de paradoja. Recuerden que las paradojas deben utilizar la misma expresión, porque vamos a ver otra figura literaria que también sirve para contradecir, pero que no tiene esta característica de utilizar la misma expresión o la misma palabra para indicar ideas opuestas. Hagan, por favor, su ejemplo de paradoja y me van a dar su ejemplo Nicole y Rasu Ponce. A ver, Nicole, ¿cuál es su ejemplo de paradoja? Y Rasu también. No sé. Espera. Piense. Rasu, ¿ya tiene tu ejemplo? No sé.
Déjeme pensar. Ya, piensen entonces. Hasta que vayan pensando, vamos a ver la última figura literaria que vamos a revisar antes de hacer el ejercicio. Y esta figura literaria se denomina... Podría ser... Prohibido prohibir. ¿Cuál? Si quieres paz, prepárate para la guerra. Puede ser esa. Paz y guerra es una antítesis, porque ya vamos a ver por qué es una antítesis. Debe ser la que utilice la misma expresión, la de aquí, por ejemplo. Prohibido prohibir. Puede ser. Prohibido prohibir. Es así. Es una paradoja. Contradice las ideas utilizando una misma expresión. Muy bien. Listo, vamos a ver ahora la antítesis. La antítesis también nos sirve para contradecir. Pero esta no nos sirve, no utiliza la misma expresión. Esta utiliza antónimos. Esta utiliza los antónimos. Y mi ejemplo en este caso es el siguiente. El frío quema, calienta. Es decir, dentro del mismo verso que acabo de escribir ahorita, indicamos que hay ideas opuestas. Por ejemplo, frío y calor, que está implícito en estas expresiones. Es decir, estamos contradiciendo las ideas utilizando varios antónimos. Recuerden que ya vimos varios antónimos y pueden utilizarlos cualquiera. Entonces, hagan su ejemplo de antítesis y me van a dar su ejemplo Patricio Molina y Rafaela Rosas. De antítesis. Ejemplos de antítesis. Rafaela. Mande. Ejemplos de... Se está cortando, profe. Su ejemplo de antítesis, Rafaela. Es decir, que cumple la contradicción de ideas, pero utilizando los antónimos. Como el que pueden observar aquí. El frío quema, calienta. Son los antónimos. Es tan corto el amor y tan largo el olvido. Ya, muy bien. En ese verso está ejemplificada la antítesis. Corto y largo. Muy bien, Rafaela. Señor Molina, su ejemplo. Señor Molina. Profe, no le escuchaba. ¿De cuál? De antítesis. Ahí está puesto mi ejemplo, que puede servir como base. Ya, Este de aquí. Es suyo. La vida incluye la muerte. La vida incluye la muerte. Vida y muerte, ya, muy bien. Ahora vamos a hacer un ejercicio de aplicación. En los ejercicios de ser bachiller que se planteaban relacionados a estos temas, estaban extensos poemas en los que les pedían identificar las figuras literarias en ciertos versos. Entonces, nosotros nos vamos a preparar para eso. Y en este momento van a poner aplicación y vamos a hacer un ejercicio. Y vamos a poner lo siguiente. Vamos a poner reconocer las figuras literarias presentes en el siguiente poema. Es decir, yo les voy a poner un poema y juntos vamos a ir haciendo el análisis. Es decir, vamos trabajando uno a uno y van identificando las figuras literarias por verso. Para hacer el análisis y que no tengan que copiar el poema, vamos a hacer algo más sencillo. Vamos a numerar los versos y vamos a dejarlo mucho más corto. Es decir, yo numero los versos de aquí y ustedes ponen verso 1 y ponen las figuras literarias que vamos encontrando. ¿Está claro lo que vamos a hacer? Sí, no, tal vez. Entonces yo numero los versos y luego ponemos las figuras literarias. Sí, profe. Ya. Ustedes no copiarán todo el poema, solamente pongan el título del poema y el número de los versos. Entonces solamente debería estar en su documento el título del poema y los números que estoy poniendo ahorita. Sería 10, 11, 12, 14 versos. Vamos a ir analizando uno a uno, viendo si tienen o no tienen figuras literarias. Si no encontramos figuras literarias, ponemos un guión, una línea o algo que indique que no hay figura literaria. Entonces, verso número 1. Lo voy a señalar con rojo. Y voy a trabajar con Tomás. Tomás, este primer verso, ¿tiene una figura literaria? Recuerden las que ya revisamos. Recuerden que hay que ver si compara, si exagera, o qué función cumple el verso. Por ejemplo, Ya, profe, espérame, estoy revisando. lea el verso. Tu cabellera tiene más años que mi pena.
Entonces, ¿qué figura literaria hay ahí? Está clarita, la que exagera. Tomás, Espera, profe. la que exagera la realidad. ¿Y esa dónde está, profe? Es que yo copié ninguno dice de exagerar. ¿Cuál era la figura literaria que exageraba la realidad? Hipérbole. La hipérbole, muy bien. Entonces, Ah, de las anteriores también, de las que vimos en la anterior clase. sumadas todas, vamos a hacer ahora un análisis de sí. Ah, yo pensé que era de los de ahora. Entonces, en el verso 1 hemos encontrado una hipérbole, es decir, está una exageración. Aquí hay una hipérbole. Muy bien. Verso número 2. Vamos, Rasu. En el verso número 2, ¿tenemos alguna figura literaria? Lea el verso, Rasu, y luego analice si hay una figura literaria. Pero sus ondas negras aún no han hecho espuma. Listo. ¿Tendremos figura literaria? Sí, profe, ¿No? creo. ¿Qué dicen? ¿Habrá figura literaria? No. Si hay, no hay. ¿Alguien encontró algo? ¿Será que hay un símil? ¿Hay una metáfora? No hay nada. Trabajen, chicos. ¿Hay o Sí, no hay? licenciada, es una metáfora. ¿Dónde está la metáfora? En ondas negras y espuma, ¿verdad? No. Las metáforas son comparar dos elementos directamente. Entonces debería decir ondas de petróleo, por así decirlo. Ahí estaría comparando dos elementos. Pero en este caso no hay una figura literaria. Es un verso libre. Entonces, dos, no encontramos figura literaria. Dígame. Y no puede ser una personificación, tal vez. Podría Y ser una dice que las ondas han hecho como que están haciendo una acción. Pero si estuviera seguida de... No, profe, no hay nada. Habría ondas y luego el verbo. Ahí sí sería personificación, pero como está interrumpido por esta palabrita que aquí viene a ser un adjetivo, entonces no hay figura literaria en este caso. Vamos con el tercer verso. Señor Carrera, tercer verso. Mira, uy, pero está. Y tu mirada es buena para quitar la broma. ¿Qué figura literaria? ¿O no hay? Yo creería que no hay. Tampoco hay figura literaria porque no hay ninguna comparación explícita o algo más relativo. Muy bien. Elena Larrea, verso 4. Al verso y analice. Elena. Hay, no hay. Evidentemente o aparentemente no hay una figura literaria, pero les acabo de poner en color medio rosado o algo así, una figura literaria que hay en la 3 y en la 4. 3 y 4 hay una figura literaria. ¿Cómo se llama la figura literaria? En la que se repite Anáfora. al inicio. Muy bien, Carlitos, hay una anáfora. La misma repetición. Y tú. Entonces, en el 3 y en el 4 hay una anáfora. Muy bien. Vamos con el verso 5. Listo. Verso 5, señor Chiriboga. Señor Chiriboga, verso 5. Está dormido. Así vea. Entonces, Profe, no es hipérbato. acuérdense que cuando decimos que encontramos una hipérbato, la hipérbato nos permite
ordenar de forma correcta una oración. Entonces, si decimos que aquí hay una hiperbatón, es porque podemos ordenar nuevamente la oración. Entonces, en este caso sería, me enajena tu mano larga y fina de Belkis. Entonces, sí, hay una hiperbatón. Muy bien. Aquí hay un hiperbatón. Porque la oración se puede ordenar. Es decir, yo puedo cambiar el orden de esta oración y sigue teniendo sentido. Entonces, aquí hay una hiperbatón. Muy bien. Aquí hay un hiperbatón. Verso número 6, Felipe Moreno. Como un libro de versos de una elegancia suma. ¿Hay figura literaria? Mm, Y no. Yo creo, no sé si estará bien una hipérbole, tal vez, o tal vez no hay. Un hipérbole es cuando exageramos un poquito la realidad. Y en este caso no está exagerando la realidad. Pero aquí podemos decir que se hace una comparación. ¿Ven? Libro de versos. Entonces ahí hay un ejemplo de qué. En lo que está señalado. Cuando hay una comparación sin un nexo, Felipe. ¿Cómo se denomina figura literaria? Es una comparación sin un nexo, porque no hay como, ni similar a, ni semejante a. Entonces hay una comparación, pero no se está utilizando un nexo. Epíteto. No, el epíteto era una característica. Metáfora. No era una característica. Digo comparación. Y solo hay dos que sirven para comparar. El símil y la metáfora. ¿Qué es esto? ¿Un símil o una metáfora? Es metáfora. Es una metáfora. Es un símil. Metáfora. Es una metáfora, chicos, porque si fuera un símil, necesitáramos que esté presente la palabra como o similar a. Entonces, aquí hay una metáfora. Muy bien. Verso 7, Carlitos. Sería, profe, símil. Símil, ¿dónde? La que dice que tu nombre como una flor. Muy bien, Carlitos, aquí hay un símil. Tu nombre como una flor. Hay una comparación en la que se está utilizando un nexo. Por tanto, eso le hace ser un símil. Bien, Carlitos. Verso 8, Nicole. Aquí está la pista, Nicole. Personificación es de personificación, ¿no, verdad? Personificación era cuando decimos, por ejemplo, una característica humana a un objeto. Por ejemplo, brazo cantante, brazo bailarín, etc. Pero la pista está puesta en negrilla, Nicole. La pista. Ahí hay una comparación. Y solamente puede ser o un símil o una metáfora. ¿Qué es? Metáfora. Es una metáfora, muy bien, porque es una comparación sin utilizar ningún nexo comparativo. Entonces aquí también tenemos una metáfora. Dicen una pregunta. Dígame, señor Carrera. En la número 6, ¿está usando como o suele ser como está de un objeto? Si antes de ese como... Porque si no sería un símil. Ya, a ver, buena la explicación. Si antes del como hubiera otra palabra, entonces sí sería un símil, porque el símil es comparar dos elementos, y el como debe estar en la mitad, pero como el verso inicia con como, no es un ejemplo de símil. No puede ser. Debe estar en la mitad del como, por ejemplo, aquí. Ahí sí sería símil. Listo. Verso 9. Vamos con Profe, todo esto de que mandarle a la clase de hoy de Classroom, que mandó hoy. No, ya creo la actividad, Tomás, tranquilo. Ya, Verso 9, gracias, profe. señor Romero. A ver, dice, en el 9 dice, tienes una apacible blancura de camelia. Hijo de madre. En negrilla está la pista. Blancura de camelia. Hijo de madre. Ay. Hay una comparación. Hay una comparación. Ahora solo díganos si es un símil o es una metáfora. ¿Qué será?
Creo que sí, mi profe, porque no esto suena como una metáfora, no sé, creo. A ver, señor Romero, cuando yo digo que es un símil, aquí en la mitad debe estar la palabra como. Blancura como camelia es símil, pero como tengo blancura de camelia, es una metáfora, porque es una comparación, pero sin un nexo. Ahí está más claro. Ya. Ya, listo, muy bien. Vamos con el verso 10. Tomás, ahora sí. Verso 10. A ver qué dice ese color tan tuyo que me recuerda a Ofelia. A ver, ¿es de la anterior clase o es de esta clase? Una pista que sea de medio. No hay pista. Ah, Es que cuando no hay una pista es porque no hay una figura literaria, Tomás. Entonces no hay una figura literaria. ya no hay. Exactamente. El verso 10 y 11 son libres porque no hay una figura literaria. No hay ninguna figura literaria. Vamos al verso 12. Ahora sí, Tomás, aquí está la pista. Espera, profe, es que me acabo de copiar. Ya la pista está en rojo y en negrilla. Para encontrar la figura literaria. ¿Cuál será? A ver, déjeme leer. Metáfora. Metáfora, muy bien. Ajá. Metáfora. Profe, pero me dice a mí, profe, se me Perdón, yo no la escuché. Tomás, tiene que reconocer cuando es una metáfora o un símil porque es una comparación y por lo general las metáforas utilizan la palabra de. La mayor parte de las metáforas tienen la palabra de, corazón de oro, corazón de metal, etc. Y en los versos 13 y 14 son libres, es decir, no hay una figura literaria marcada. Entonces, recuerden que cuando les pidan identificar preguntas, si en el ejercicio de la prueba de grado yo tengo un ejemplo que utilice muchas veces la I, ¿qué tipo de figura literaria es? Muchas veces la I. Aliteración. No. No, miento. Diminutivos, ¿no? Polisíndeton. Muy bien, polisíndeton, muchas veces la I. Si tengo, por ejemplo, si tengo un verso que diga verde árbol, roja sangre, azul cielo, ¿qué tipo de figura literaria es? ¿Epíteto? Epíteto, muy bien, señor Gijón, es un epíteto. Si tengo una figura literaria que me suene más o menos a un trabalenguas, que repita mucho el sonido, ¿qué figura literaria es? ¿Qué figura literaria? Hoy vimos. ¿Aliteraciones? Aliteraciones. Bien, señor Gijón. Y última pregunta. Si tengo una figura literaria que repite varias veces las mismas palabras al inicio de más de un verso, ¿qué es? Las mismas palabras al inicio de... Aliteración. No, escúcheme bien. Si tengo 3 versos y los 3 versos inician con y tú, ¿qué es? Acimbelón. No, el asíndeton tiene que ver con las comas. Y yo digo, tengo... Anáfora. Anáfora, muy bien. Las anáforas inician con las mismas palabras los versos. Entonces, hoy me van a enviar como evidencia del trabajo las figuras literarias que hemos trabajado en este poemita. Recuerden que tienen una actividad a la par de lectura que se está trabajando. Lean la actividad y si tienen alguna duda, por favor, escríbanme, que estamos a un punto de... Está muy larga, profe. Profe, Dígame. ¿y la 13 cuál era? Ay, Nada. En la 13 no hay nada. Profe, pero esa actividad ¿Y está la muy 14? larga. tampoco. Está libre. Porque en lo que no hemos puesto nada es porque no hay ninguna figura literaria. Ah, ya, profe, gracias. Se demoran 25 minutos, Carlitos. Entonces, cualquier cosa me avisan
Y eso sería todo, muchachos. ¿Tienen alguna duda? Está todo claro. Profe, ya le tenemos que mandar lo que hicimos Profe, hoy. o sea, tenemos que mandarle también estas 12 ejercicios que hicimos. Exactamente, esta es la evidencia que hemos trabajado. Se supone que iban a hacerlo solos, pero lo hemos trabajado juntos. Entonces, esos 14 versos que hemos analizado, eso tiene que estar como evidencia. ¿Listo, muchachos? Ha sido un gusto verles discutir. Profe, ¿y eso que toca hacer con la familia que dice aquí? Por eso, esa es la actividad que tienen que hacer. No se demoran más de 25 minutos. Lean bien la actividad. No se demoran más de 25 A ver, minutos. licenciada, ¿qué hay que hacer? La actividad es, ustedes ya tienen que leer eso sin nunca. En base a la lectura del libro van a hacer un dibujo o van a hacer un collage. En el collage vamos a invertir los papeles. Y como a ustedes sus papás les contaban historias cuando eran pequeños, ahora ustedes les van a contar a sus papás la historia que leyeron en el libro. Luego de eso, les voy a hablar un poco sobre la literatura ecuatoriana. Recuerden que ustedes ya saben que nuestra literatura es muy poco comercial, muy poco leída, no es de exterior, entonces van a contar un poco sobre eso. Y luego juntos, con su familia, van a hacer una frase de apoyo a un escritor ecuatoriano. Que les motive a escribir. Y se van a tomar una fotografía con su familia, el collage y la frase que han elaborado. No hay mayor ciencia. Cualquier duda me escriben, por favor. Y eso sería todo, muchachos. Ya, profe, ya Nosotros viste tenemos una crear la foto, actividad para mandarle. Ya tuve la actividad también. Listo, muchachos, profe. cuídense mucho. No, profe, no hay nada. Y buenas ¿Está cuándo hay cómo subir, licenciada? hasta hoy más tarde. Ya le subo, digo, no, ya está subido. Cuídense mucho. Ah, Ya ya. le mandamos la clase de hoy, profe. Todo va a estar en el Classroom. Revisen bien el Classroom, por favor. Buena semana.